Vamos con nuestra sesión. Habíamos quedado de que íbamos a dar continuación hacia los ejemplos representativos. Normalmente los ejemplos representativos en otra faceta de la carrera corresponde a lo que son el estudio y análisis de ejemplos representativos, de tipologías, otros le llaman arquetipos, otros les llaman analogías, pero que más bien tendríamos que enfocarnos a lo que es el concepto de tipología y arquetipo en todo caso, porque arquetipo es pues el modelo original de cómo ha venido evolucionando una solución determinada ante una problemática urbano-arquitectónica y que es el modelo o el ejemplo de cómo los arquitectos y no arquitectos han venido solucionando algún problema específico en la arquitectura y cómo este ha venido evolucionando en función, en forma y en el aspecto técnico constructivo. Cuando hablamos de tipologías o de ejemplos representativos, estamos hablando de lo que serían los modelos que nos pueden ayudar a representar, en este caso, para efectos de lo que estamos viendo, el caso de lo que serían modelos que tengan que ver con espacios vinculados por otro en común. Luego entonces, a veces esta modalidad de relación espacial, cuando nosotros necesitamos solucionar un problema arquitectónico, es importante que utilicemos algunas de las soluciones conceptuales y temáticas que hemos visto en el curso, o varias de ellas. No solamente con una se resuelve la situación. Entonces, por eso es la importancia de poder analizar ejemplos representativos, no solamente contemporáneos, sino en la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Pues porque precisamente el arquetipo, que es este ejemplo o modelo original de cómo ha venido evolucionando, bueno, pues empieza en un momento dado, en un momento de la historia, y obviamente los grandes orígenes de la arquitectura pues están precisamente cuando el hombre empieza a concebir con elementos configuradores del espacio básicos, como el árbol, la misma cueva, que ya es un espacio utilizado como tal, que lo da la naturaleza, pero que el hombre le da esa utilidad. Y después, cómo viene evolucionando todos y cada uno de los conceptos arquitectónicos. Bueno, aquí vamos a ver tres ejemplos que tienen que ver con espacios vinculados en tres etapas diferentes de la arquitectura y de la historia del hombre. Este que es del siglo XV, 1460, en Italia, es un palacio y que vamos ahorita a regresar a él. Este que es una casa en California en 1979, y esta que es de 1966. Son tres casos donde se presenta la utilización de esta relación espacial de espacios vinculados por otro en común. Recuerden ustedes que un espacio que vincula a otros no necesariamente es un espacio positivo, también puede ser un espacio negativo. Recuerden el Museo de Antropología e Historia, ese gran patio que vincula a todas las salas, por ejemplo. Los grandes patios prehispánicos, los grandes patios de la colonia, los grandes patios de la arquitectura árabe, los grandes patios de los emplazamientos romanos y de los griegos, los grandes patios de toda la historia de la humanidad, ¿no? Luego entonces tenemos aquí por ejemplo, que es de este gran claustro. Vean cómo tiene una cierta forma no regular, es obviamente de la familia del cuadrado, y es un gran patio, ¿no? Donde se encuentran lo que sería la parte de las escaleras, la parte de la accesibilidad y la vinculación con espacios que se encuentran alrededor de él, ¿no? De tal manera que este espacio es común a espacios que tienen diferentes funciones y que están distribuidos en torno a él. Es decir, este espacio, que es un espacio vinculador y común a todos, hace las veces de espacio conector. De tal manera de que al tener la condición de ser un espacio negativo, es decir, abierto, estos espacios
este espacio nos puede dar la función o la posibilidad de ventilar, de salir del espacio interior en encierro a un espacio semiabierto. De tal manera de que ese espacio en claustro son espacios que obligados, no solamente para unificar y vincular, sino también para generar condiciones de ventilación e iluminación. Lo mismo tenemos acá. Nuestros grandes claustros pues son esos espacios que nos permiten tener previo un espacio que después vamos a hablar cuando hablemos de ritmo lumínico y de escalas, un espacio que es preámbulo al espacio público, que es un espacio de transición, que es estrecho, que tiene ciertas características, y después me deposita en un espacio negativo que tiene en torno una circulación perimetral y que me va relacionando con los determinados espacios que se encuentran en torno a él. De tal manera de que esto no solamente es una organización en claustro, sino que estamos hablando, por el tipo de relación espacial, de un espacio muy particular que ayuda a vincular a estos espacios que tienen que tener cierta proximidad entre ellos, que entre ellos tienen relaciones contiguas como este con este con esta galería que se conecta acá y van teniendo comunicaciones contiguas entre ellos. Sin embargo, el gran espacio en común que vincula a todos, que le da el apellido y nombre a todos, es este espacio negativo, que es el gran patio. Ahora, tenemos una modalidad diferente aquí. Esta casa del arquitecto John Heisek, y que está determinada por un acceso y un gran vestíbulo alargado a manera de circulación, que no es otra cosa más que un espacio vinculador que me permite comunicarme a tres grandes zonas y que me permite comunicarme y me da paso a una posibilidad de circulación vertical, que es esta escalera, que me comunica a su vez con dos niveles arriba de este. De tal manera de que este no es otra cosa más que el principio de estos edificios que vinculan, por ejemplo, a tres departamentos. Aquí estamos hablando de una casa habitación en la cual pues se tiene diferentes zonas. Vamos a suponer que esta sea la zona de servicios, esta sea una zona privada y esta sea una zona social. Si se dan cuenta, ambas tienen diferente forma geométrica, diferente conformación, y que se acoplan de alguna manera al espacio que los vincula. Hay un contacto cara con cara en estas partes con dichos espacios, y además con el cubo de escalera y con el acceso. Este espacio finalmente es el espacio común a todos. Sin este espacio, estos espacios no se podrían vincular o no se podrían relacionar de mejor manera y tener una separación. Observen que hay una separación entre ellos que permite esa separación funcional y formal que el arquitecto pretendió dar a partir del programa de necesidades que seguramente los clientes le dejaron ver. Entonces, esta es una manera también diferente de resolver el asunto de lo que serían nos quedamos ahí en la imagen mientras la cambiamos y vemos otro. Va a ser un poquito por la luz de ver, pero vamos a tratar de ver de qué manera lo podemos hacer. Este es algo medio futurista. Son arquitecturas de estudio, que algunas sí son realizadas, otras no. En este caso es un render que no se realizó. Pero vean, observen, por organización es una arquitectura radial donde hay un punto vinculador donde confluyen toda esta zona por abajo, porque esto es subterráneo y esto está a la vista. Este es un gran espacio de acceso aquí, es un espacio vestibulador común a todos estas organizaciones lineales, y que finalmente en este punto es el punto de vinculación. Esta es una relación de espacios vinculados por otro, y que precisamente aquí es donde se encuentra el vestíbulo, es donde se encuentra el acceso, es donde se encuentran los espacios comunes a todas estas
4 organizaciones lineales. Y luego, bueno, vienen una serie de espacios o de zonas de esta arquitectura donde se encuentran espacios que necesitan estar separados entre ellos para ganar vistas en estos espacios negativos que quedan entre las organizaciones lineales, como que son espacios positivos, dejando espacios negativos que permiten la iluminación y la ventilación y una integración al paisaje. Acá tenemos un ejemplo de un proyecto que no ganó el concurso. Fue un proyecto nada más para la Fundación Guggenheim del Museo de Arte Contemporáneo en el estado de Jalisco, diseñado por el arquitecto Norten Arquitectos, y vemos entonces cómo en esta gran cañada vemos cómo la pendiente es muy fuerte aquí. Estamos en un plano elevado, base, con una gran vista, y cómo el arquitecto Norten resuelve este museo de arte contemporáneo con una conexión con todo el paisaje del cielo, con el paisaje de la tierra y el cielo, y que prácticamente es una arquitectura muy traslúcida y que deja en comunicación a la obra contemporánea, llámese escultura, pintura, etcétera, con el paisaje. Entonces la desarrolla en 2 organizaciones lineales, una horizontal y una de carácter vertical. Pero observen cómo en esta parte de aquí hay un espacio vinculador. Es el espacio que me permite el acceso, el llegar al lugar, el encontrarme con los espacios que me van a ayudar a determinar hacia dónde me dirijo, ¿no? Entonces, yo puedo tener una serie de salas que tengan que ver con algún tema de arte contemporáneo en 2 niveles a manera horizontal, y que me permite inclusive lanzarme hasta acá a manera de gran proyección de mirador muy traslúcido, de esos que dan vértigo hacia lo que es el paisaje, y no se logra esa comunicación sin este espacio vinculador. Me permite distribuirme, y después ya de manera de relación de espacio contiguo voy pasando de espacio a espacio hasta llegar a las diferentes salas y después de regreso. ¿A dónde regreso? Pues precisamente al espacio vinculador. ¿Para qué? Para tomar la decisión de salir o de acceder verticalmente a partir de un cubo de elevadores y de escaleras de servicio a las diferentes salas que tienen diferentes alturas, que tienen un juego de espacios contenidos en un gran continente, y que tengo salas con diferentes escalas. Vean la altura aquí, esta es la escala humana, observen. Es una escultura muy monumental y que me va permitiendo diferentes salas a diferentes alturas para presenciar obra escultórica, pictórica, etc. Aquí vamos a tener otro espacio vinculador. Anoten también este punto que el Ching no lo toca. Tenemos de vez en cuando, y de hecho lo son, las circulaciones, que va a ser un tema que próximamente vamos a ver en relación a lo que es el espacio en arquitectura en cuanto a los recorridos. Vamos a ver un tanto lo que son las arquitecturas de recorrido, vamos a ver también todo lo que tiene que ver con las diferentes tipos de circulación. Vamos a ver la arquitectura, espacio, tiempo y la secuencia entre ellos, y qué pasa y cómo tenemos que tocar todo este diseño de lo que son las circulaciones. Y bueno, el cubo de elevadores y todas las circulaciones corresponden a un espacio vinculador. ¿Por qué? Porque en este caso, esta circulación de elevadores y de escaleras me está vinculando con diferentes espacios en diferentes niveles. La circulación entonces se convierte en un espacio vinculador. Lo pueden anotar así. Los grandes cubos de escalera, los grandes cubos de elevadora se vuelven en espacios dinámicos, ya sea por la movilidad propia del ser humano o por medios mecánicos a partir de ese cajón que llamamos elevador y que me ayuda a vincularme. Es una gran caja que se va moviendo por medio de cables y que me va depositando en diferentes espacios. Ese espacio se vuelve en un espacio vinculador. Ese gran túnel, junto con ese mecanismo, se vuelve en un espacio que me va
que me permite vincularme de manera vertical con diferentes espacios. De tal manera entonces que es un espacio necesario desde el punto de vista técnico-constructivo, como solución tecnológica, pero también como espacio funcional y también como espacio formal. Vean cómo Enrique Norton le saca jugo a ese cubo. Es un elemento hasta cierto punto estético y que claramente desde fuera, porque es una caja transparente, este edificio funciona el elemento vinculador, circulación vertical, llámese cubo de escaleras y elevadores, como una columna vertebral que me va armando no solamente de manera visual y formal y organizativa y funcional, sino también hasta estructural. El mismo cubo de escalera se convierte en una gran columna vertebral estructural, como una gran columna hueca que, aparte de albergar los elevadores, me alberga la gran columna portante y estructural del edificio. Obviamente hay otros elementos verticales que ayudan, pero esta funge como algo importante. Y visualmente y formalmente se nota esa estructuralidad, esa columna vertebral. Entonces se convierte en otro espacio vinculador. Pero el clave es este, donde se unen las dos organizaciones lineales, la organización lineal vertical y la organización lineal horizontal. Y se unen aquí en este gran vestíbulo a doble altura o más, donde sirve de accesibilidad y que me ayuda a hacer no solamente un espacio vinculador, sino un espacio de distribución, un espacio vestibular, es decir, un espacio que me dice, te recibo, ya sea que para darte la bienvenida o para darte la despedida, es decir, entrar o salir o estar un momento tomando decisiones para subir o distribuirme en la parte de abajo. Este que es nuestro ejemplo comodín, vemos cómo tenemos dos espacios que necesitan estar un tanto separados. Este es la máxima separación y luego tenemos este que tiene que ver con el acceso, pero que también cada uno tiene una independencia, no solamente formal, sino una independencia espacial en cuanto a una cierta separación. Hay tensión espacial entre estas cuatro zonas. Si nos damos cuenta entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos aprovechar para empezar en la composición ejes compositivos. Ejes compositivos, ¿sí? Que me permitan de alguna manera vincular desde el punto de vista formal la organización. Pero a ver, ahora desde el punto de vista funcional, ¿cómo los vinculo? Pues los vinculo a partir de una circulación, ¿sí? A partir de una gran circulación que al mismo tiempo es el gran espacio conector, es el espacio común a las cuatro grandes zonas de lo que fue el proyecto no ganador del Museo Papalote del Niño. Entonces, esta circulación que es cubierta, translúcida, permite que si yo estoy en esta sala, salgo aquí y me puedo distribuir a y tomar la decisión de dirigirme a cualquiera de las restantes. De tal manera entonces, de que este espacio se vuelve en un espacio vinculador y toma la forma de acuerdo a las distancias de relación o separación que requiere el programa arquitectónico. Acá tenemos entonces otro espacio vinculador. Este sería el espacio vinculador primario. Este podría ser un espacio vinculador nada más entre estos dos espacios, pero que finalmente el espacio vinculador se adapta en dimensiones, en forma y obviamente bajo un sistema constructivo determinado, ¿no? En este caso, elementos lineales con elementos pergolados y transparencias, seguramente de cristal templado, para salir a el concepto de patio, donde adentro hay una cierta luz y sales y te encuentras con esa sensación de la luz de patio. Tenemos estos tres espacios que se repiten y vemos cómo una simple circulación se convierte en el espacio vinculador entre cada uno. Son espacios que tienen misma función, misma forma, pero que necesitan tener un cierto grado de tensión espacial, es decir, un cierto grado de separación que obedece a una separación funcional, pero también formal. Y obviamente entonces, ¿cómo los vinculo? Bueno, a veces con espacio negativo, pero en el plano base, esto lo puedo dejar
simplemente a manera de tratamiento de piso, o a veces, ojo, a veces puede ser un puente, ¿no? Dentro de los espacios interiores, a veces la idea del paso, del puente, etcétera, entre diferentes espacios, funciona el concepto de puente como el espacio vinculador, que además me permite, en los puentes siempre me permiten ver hacia ambos lados, hacia un lado, o si es un túnel cerrado, pues no vería nada. Sin embargo, me estaría vinculando, porque sé que voy de un punto A, o de un espacio A un espacio A' o B. En este caso, es un mismo espacio, pero este espacio funcionalmente me permite comunicarme de un espacio con otro. Se convierte entonces en un espacio vinculado, pero me permite tener una serie de vistas, que eso, a la postre de lo que vamos a ver como recorridos, es sumamente importante que empecemos a ver la calidad de las vistas que vamos a tener en un recorrido. Ahí es donde realmente se vive la arquitectura, en el paso a paso, en la secuencia que el arquitecto determina para ir sintiendo el espacio e irlo anunciando. Pasamos a otra imagen. Bueno, esta correspondía a la anterior. Miren cómo entonces hay una tensión espacial entre ellos. Aquí se ven como una unidad, pero hay una separación entre ellos. Obviamente, por cuestiones de necesidades espaciales, se repite en 3 módulos, pero hay una separación entre ellos. En planta vimos cómo entonces se establece una simple comunicación a nivel de tratamiento de piso, a manera de un pasillo, y ese espacio negativo se convierte en el espacio vinculador, entre estos 3 espacios que son común. El templo de Quetzalpapalotl, ¿no? Obviamente, el concepto del patio se convierte en el espacio común a todos los espacios que se encuentran alrededor, ¿no? Es un espacio por antonomasia negativo, permite la relación con el cielo, permite la caída del agua, permite el paso del viento, y ese espacio vinculador normalmente lo tenemos muy trabajado en nuestras construcciones, tanto a nivel prehispánico como a nivel de la colonia, a nivel de toda nuestra arquitectura mestiza. Obviamente, como arquitectos tendríamos que considerarlos y comprender que a veces se nos ha olvidado seguir utilizando este recurso del espacio vinculador negativo, llamado patio o claustro, que nos resuelve muchos problemas y además nos da grandes posibilidades. Es cosa nada más de ver el patio que trabaja Luis Barragán en Capuchinas, para sentir cómo en un solo espacio está prácticamente todo el universo. Esas son las grandes claves de las arquitecturas. Otra imagen. Esta es. Cómo en un espacio que vincula no solamente el acceso, sino los diferentes espacios que componen gran parte de este gran claustro, que es una gran casona, que Barragán obviamente llega y modifica para disponer la capilla que no contaban las monjas capuchinas y que él diseña. Entonces hace un replanteamiento de esa gran casona de Tlalpan en la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, y este sería el espacio vinculador, el gran claustro que vincula el acceso de la calle, es decir, un espacio en penumbra que te lleva a este espacio, que a su vez va a vincular. Alrededor se encuentra la capilla, se encuentran salas de servicio, de atención y otros espacios que entre ellos se van relacionando, pero que el espacio común a todos es este patio. Ahora, es un patio que reúne varios puntos importantes, ¿no? Tenemos entonces que está prácticamente conteniendo gran parte del universo, ¿no? Aquí
tenemos varios elementos. Tenemos lo que sería el espacio negativo, que en sí es este espacio donde se contiene ese aire que respiramos, ese aire que se necesita para el crecimiento de las plantas, ese aire que se necesita para que insectos y animales vivan, y que finalmente es un espacio aparte funcional que refresca o que determina cierta movilidad de las hojas, etc. Pero también está el agua, ¿no? Y está, aquí no se observa muy bien, pero tenemos piedra de recinto, que es piedra volcánica. Y tenemos la misma vegetación, que es esa conjunción de esta energía solar, que junto con la tierra se transforma bajo, obviamente, semillas y demás, en el crecimiento de ciertas plantas que traen toda una información para crecer y dar flores o frutos que finalmente van a garantizar las posibilidades de aromas, las posibilidades de movimiento a partir del viento y las grandes posibilidades de dar una cubierta adicional y generar estas condiciones de sombra y de pequeños microclimas. Entonces, tenemos también elementos artificiales como esta barrera acanalada, con ese gran color que sirve de pantalla para que el sol se acabe de depositar y se vea como esa temperatura que visualmente nos recuerda ese como toque de trompeta, las condiciones solares de nuestro gran altiplano mexicano. Y luego es agua en un recipiente que deja un espacio negativo para que contener el agua y que ésta se aplane de tal manera que funcione como espejo y entonces nos pueda reflejar el cielo, ¿no? Carlos Pellicer decía: me gusta más el agua que la tierra, porque el agua me permite reflejar el cielo. Es esta parte de reflejar el cielo, de reflejar la misma elementos positivos de la arquitectura, pues finalmente el agua plana me da esa sensación de tranquilidad, de serenidad. Por eso decíamos que es un espacio realmente de gran serenidad, de gran tranquilidad, y que aquí se reúne gran parte del universo. Dejamos hasta aquí en cuanto a ejemplos representativos, tenemos otros más, sin embargo, vamos a cerrar en este punto. Es muy importante que, si bien Barragán sintetiza la idea del claustro árabe, español y mexicano, no dejemos de lado lo que habían hecho ya los aztecas, lo que se había hecho en los teotihuacanos con el templo de Quetzalpóatl, ¿no? Acuérdémonos de los diferentes espacios vinculadores negativos que son nuestros claustros y que finalmente son también y tienen un aspecto de corte funcional, formal y, bueno, vean la parte de lo técnico constructivo, ¿no? Muros de carga, mucho de lo que hoy y las maneras en las que construimos se sigue haciendo de la misma manera. Tenemos nuestro gran ejemplo que mencionábamos hace rato, ¿no? El Gran Museo de Antropología es un gran espacio vinculador y además, ojo, reforzado por un plano superior de cubierta que trata de abarcar prácticamente gran parte del museo por la parte superior, tratándolo de cubrir y determinado por un elemento vertical muy puntual en el plano base que ayuda a vincular las diferentes salas de toda la evolución histórica representada en este gran museo de antropología. Finalmente, este gran paraguas, junto con el gran patio del Museo de Antropología, es el gran espacio vinculador, el gran plano superior de cubierta que vincula a todas las etapas históricas de nuestro México. Y bien, entonces, con esto cerramos nuestra sesión que tiene que ver con espacios de relación espacial a partir de espacios vinculados por otro en común. Con esto cerramos esta temática para abrir otra nueva en la siguiente sesión. No dejen de hacer sus cédulas y de hacerlas en caliente, porque finalmente al enfriarse saben que no salen muy bien las cosas. Reciban un abrazo bien desinfectado
y sean felices, jóvenes.